La multitud se queda en silencio mientras el general Richards se arrodilla ante el anciano conserje Ilaiche Washington en medio del bullicioso centro comunitario. Señor, es un honor, dice el general saludando al hombre negro confundido cuyo parche descolorido del uniforme nadie notó. Simplemente cambió todo para siempre. Estoy a punto de llevarlos a un viaje emocional que los hará cuestionar cómo tratamos a nuestros mayores y héroes. ¿Desde dónde están viendo hoy? Si esta apertura les llamó la atención, presionen el botón me gusta ahora mismo y suscríbanse para escuchar más historias que revelan las verdades ocultas en nuestra sociedad. Profundicemos en cómo un solo momento de reconocimiento puede revertir décadas de injusticia y revelar al héroe que estuvo entre nosotros todo el tiempo. Ilaiche Washington llega al centro comunitario Oakwood exactamente a las 5:30 cada mañana. Su cuerpo de 76 años se mueve deliberadamente mientras abre la entrada de servicio con llaves que han dejado hendiduras permanentes en sus callosas palmas durante los últimos 15 años. El vecindario predominantemente blanco de Chicago de Oakwood Heights todavía está oscuro y silencioso mientras se desliza adentro encendiendo solo las luces esenciales necesarias para comenzar su rutina matutina de trapear el piso de entrada antes de que lleguen los primeros miembros del personal a las 7. Su uniforme de conserje cuelga ligeramente suelto sobre sus delgados hombros, meticulosamente planchado a pesar de su desgaste visible. La tela azul se desvaneció de innumerables lavados en la lavandería de monedas de su edificio. Buenos días, Ilaiche, murmura el guardia de seguridad que apenas levanta la vista de su teléfono mientras Ilaiche firma el registro de entrada. Los ojos del guardia nunca se encuentran con los suyos. Un pequeño recordatorio diario de su estado casi invisible en este lugar. La mañana se desarrolla en su patrón familiar mientras Ilaiche limpia metódicamente cada área. Sus movimientos son eficientes por años de práctica, deteniéndose ocasionalmente para masajearse la rodilla derecha, que últimamente le ha estado dando más problemas, un dolor que esconde cuidadosamente cada vez que alguien pasa. A las 9, el centro se llena de clientes que lo rodean como si fuera un mueble, sus conversaciones continúan sin interrupciones a medida que pasan. Algunos incluso le entregan tazas de café vacías sin interrumpir sus discusiones. El baño del segundo piso necesita atención, espeta Marcus Peters sin preámbulos mientras pasa a grandes zancadas. El coordinador de voluntarios de 29 años no se molesta en esperar. Reconocimiento y asegúrate de limpiar bien los espejos esta vez, no solo pasarles un paño. Ilaiche asiente en silencio, notando cómo Marcus nunca se dirige al trabajador de mantenimiento blanco con el mismo tono condescendiente. La camisa impecable y las gafas de diseño del joven parecen darle permiso para hablar con Ilaiche como si fuera un niño a pesar de la diferencia de edad de casi 50 años entre ellos. Durante su hora de almuerzo, Ilaiche se sienta solo en la sala de mantenimiento desenvolviendo cuidadosamente el sándwich que preparó a las 4 de la mañana en su modesto apartamento de una habitación en el lado sur. Un espacio lleno de cajas perfectamente organizadas que permanecen perpetuamente selladas conteniendo fragmentos de un pasado que ha elegido mantener bajo llave. La caminata de 2 millas al trabajo cada mañana le da tiempo para prepararse mentalmente para el día que le espera, ensayando la sonrisa practicada que no revela nada de sus pensamientos cuando los clientes hacen comentarios como «te olvidaste de un punto ahí, chico» o «no deberías estar jubilado ya». Hoy, mientras almuerza, escucha a los miembros de la junta discutir planes de modernización a través de la delgada pared que separa la sala de mantenimiento del pequeño área de conferencias. El problema es que algunos de nuestros empleados están simplemente desactualizados, dice una voz que reconoce como Robert Thompson, un destacado empresario local que recientemente se unió a la junta. Necesitamos caras nuevas que reflejen la demografía cambiante del vecindario. Ilaiche sabe lo que esto significa. El vecindario se ha estado gentrificando rápidamente, los valores de las propiedades se triplicaron en solo 5 años, lo que obligó a muchos residentes de mucho tiempo como él a luchar con el aumento de los alquileres. El centro, que una vez sirvió a una comunidad más diversa, ha estado cambiando gradualmente su programación para atender a las nuevas familias adineradas que se mudan después de terminar su almuerzo. Ilaiche regresa a su carrito para encontrar solicitudes de limpieza adicionales pegadas a su portapapeles, incluida la preparación para la próxima celebración del Día de los Veteranos programada para la semana siguiente. Su única conexión humana genuina en el centro llega a las 3:15, cuando limpia la sección de la biblioteca donde la anciana bibliotecaria Sofía Martínez siempre lo saluda con auténtica calidez. Dejé a un lado ese libro de historia militar que estabas mirando ayer, dice deslizando suavemente un volumen sobre la guerra de Vietnam por su escritorio. Puedes pedirlo prestado si quieres. Sofía ha notado su interés en estos libros a lo largo de los años, pero nunca lo presiona para obtener detalles, respetando la privacidad que claramente valora. Sus breves intercambios son los únicos momentos en que sus hombros se relajan ligeramente durante su jornada laboral. Cuando Marcus se acerca a él al final de su turno, Ilaiche ya anticipa la solicitud antes de que se diga.
El evento del Día de los Veteranos es el próximo domingo y necesitamos cosas de limpieza adicionales. Marcus dice mirando su teléfono mientras habla. Sé que es tu día libre, pero todos los demás no están disponibles. Y Laiche piensa en su cita con el médico programada para ese mismo día. Una que ha esperado 3 meses para asegurar para discutir el creciente dolor en su pecho que lo despierta por la noche. Entiendo, responde suavemente sabiendo que negarse solo proporcionaría munición para aquellos que lo consideran prescindible. Mientras camina a casa esa noche, pasa por un banco donde 20 años antes le había negado un préstamo que le habría permitido comprar una pequeña casa cerca de mejores escuelas para su hija ahora adulta. El oficial de préstamos citó un historial de crédito insuficiente a pesar de su historial de empleo estable. El recuerdo todavía duele mientras sube las escaleras hacia su apartamento. Cada paso es un doloroso recordatorio de la artritis que no puede permitirse tratar adecuadamente. Dentro, cuelga cuidadosamente su uniforme y comienza a prepararse para el siguiente día idéntico. Su rutina precisa e inflexible, un enfoque disciplinado de la vida que pocos reconocerían como la marca del entrenamiento militar que recibió hace décadas. El domingo por la mañana amanece con Ilaiche mirando el techo de su apartamento calculando si puede reprogramar su cita con el médico sin esperar otros 3 meses, el dolor en su pecho, un compañero constante ahora, como un huésped no deseado que se niega a irse. Con un suspiro de resignación, se levanta de su cama a las 4:30 antes de lo habitual para acomodar el tiempo de preparación adicional para el evento del Día de los Veteranos. Sus pensamientos se remontan a otro día de noviembre de 1967, cuando se encontró asignado a una unidad segregada dentro del equipo de combate de la 173ª Brigada Aerotransportada. A pesar de las políticas oficiales de integración militar que deberían haber impedido tales arreglos, el recuerdo sigue vívido incluso después de todos estos años. El calor pegajoso de Vietnam se aferraba a su piel mientras su oficial al mando, el capitán Reynolds, un hombre blanco de Alabama, dejó en claro que no esperaba mucho de ustedes, muchachos, pero que se conformaría con lo que el ejército le enviara. Ilaiche recuerda cómo a él y a los otros soldados negros se les asignaban constantemente las patrullas más peligrosas, cómo dormían en las peores partes de los barracones y cómo su hombre llegaba misteriosamente días más tarde que los demás, si es que llegaba. Mientras se abrocha el uniforme de conserje en el presente, sus dedos se detienen sobre el bolsillo izquierdo donde dentro descansa una pequeña caja que contiene medallas que no ha mirado en décadas, premios ganados durante la operación Junction City, cuando su rapidez de pensamiento y su extraordinario coraje salvaron a todo su pelotón después de que su comandante blanco cometiera un catastrófico error de navegación que los llevó directamente a una emboscada enemiga. La Cruz de Servicio Distinguido que recibió fue presentada en una ceremonia apresurada separada de los soldados blancos que la recibieron. Sus elogios con plenos honores y fotografías, la explicación oficial fueron conflictos de agenda que todos reconocieron como una mentira transparente. Su regreso a casa había sido igualmente desilusionante. Las multitudes del aeropuerto que vitorearon a los soldados blancos que regresaban se quedaron en silencio cuando los veteranos negros desembarcaron extraños que cruzaban las calles para evitar caminar cerca de él con su uniforme y el oficial de asuntos de los veteranos perdiendo repetidamente su papeleo cuando solicitó beneficios educativos que sus homólogos blancos recibieron sin demora. Tiger finalmente tomó la decisión de dejar atrás su vida militar en abril de 1968, solo días después de ver la cobertura televisiva de manifestantes por los derechos civiles siendo atacados con perros y mangueras contra incendios. La gota que colmó el vaso de su creciente desilusión con un país que parecía decidido a no reconocer su humanidad y mucho menos su servicio. Cierra con cuidado su apartamento y comienza su viaje al centro comunitario. El peso de estos recuerdos hace que su caminata habitual de 2 millas se sienta aún más larga. Hoy la celebración del Día de los Veteranos que representa todo lo que había tratado de olvidar, un capítulo de su vida que le trajo tanto su mayor orgullo como su más profunda decepción al llegar. Ilaiche encuentra el centro ya lleno de voluntarios colocando sillas y colgando decoraciones patrióticas. Marcus ladrando órdenes mientras marca elementos de su portapapeles con importancia teatral. Finalmente estás aquí, dice al ver a Ilaiche como si las 5:30 de la mañana representaran tardanza. Comience colocando las sillas restantes en el pasillo. Luego asegúrese de que todos los baños estén impecables antes de que lleguen los invitados. Ilaiche trabajó de manera constante durante la mañana cargando pilas de sillas plegables a pesar de la protesta de sus doloridas articulaciones, dejando caer accidentalmente una caja de fotografías antiguas que estaban siendo organizadas para una exhibición de veteranos locales. En serio, exclama Marcus lo suficientemente fuerte para que todos los que están cerca lo escuchen. Estos son artículos históricos irreemplazables. Esta es exactamente la razón por la que necesitamos personal más joven que pueda manejar tareas básicas sin dañar las cosas. Ilaiche se arrodilla dolorosamente para recoger las fotografías dispersas, muy consciente de que la miembro de la junta, Charlotte Wilson, presencia su humillación desde el otro lado de la habitación. Su expresión incómoda sugiere desaprobación del comportamiento de Marcus,
pero no lo suficiente como para provocar una intervención. Esa noche, mientras Ilaiche prepara su uniforme para el evento del día siguiente, sus ojos se detienen en una vieja bolsa de lona empujada al fondo de su armario sin tocar durante décadas. Algo sobre la próxima celebración, tal vez combinado con el dolor constante en su pecho que se siente cada vez más siniestro, lo obliga a abrir la cremallera de la bolsa y sacar su viejo uniforme militar aún conservado en el plástico de su última limpieza profesional en 1970. Sus dedos trazan sobre la tela, recordando el orgullo que una vez sintió al usarlo antes de que la sociedad le enseñara que su servicio de alguna manera valía menos que el de otros basándose únicamente en el color de su piel. Casi sin una decisión consciente, quita con cuidado un pequeño parche descolorido del uniforme, uno que pocos reconocerían a menos que hubieran servido en su unidad específica durante una operación clasificada que los libros de historia mencionan solo brevemente, si es que lo hacen, con puntadas precisas aprendidas durante las noches de remendar equipo en la jungla. Pega el parche en el interior de el bolsillo del uniforme del conserje. No es visible para los demás, pero sin embargo, presenta un pequeño reconocimiento privado del hombre que una vez fue. A la mañana siguiente, cuando llega al trabajo, nadie nota nada diferente en el tranquilo conserje que ha limpiado sus espacios durante 15 años. La pequeña adición a su uniforme, invisible debajo de la solapa del bolsillo, al igual que el propio Ilaiche, ha sido invisible para quienes lo rodean a pesar de estar a la vista día tras día. El centro comunitario se transforma durante la semana. Banderas estadounidenses aparecen en cada esquina, banderines rojos, blancos y azules cubriendo las puertas y fotografías ampliadas de personal militar de varias épocas montadas en tableros de exhibición en todo el salón principal. Ilaiche se mueve a través de esta metamorfosis patriótica, como un fantasma puliendo superficies hasta que brillen como un espejo y asegurándose de que los contenedores de basura se vacíen antes de que se noten. Todo mientras el personal del centro vibra de emoción por el distinguido invitado que pronunciará el discurso de apertura. El general Michael Richards es un general de 4 estrellas. Ilaiche escucha a un voluntario explicarle con entusiasmo a otro. El oficial negro de mayor rango en el ejército en este momento y solicita específicamente invitado a hablar en nuestro centro porque tiene conexiones familiares en Chicago. La noticia envía un escalofrío inesperado a través del cuerpo de Ilaiche. El nombre desencadena una conexión que había enterrado durante mucho tiempo. El recuerdo de un joven teniente cuyo padre sirvió junto a él en Vietnam. Un hombre cuya vida Ilaiche había salvado durante la emboscada que le valió sus medallas. Se encuentra puliendo la misma mesa por tercera vez, perdido en sus pensamientos hasta que la voz aguda de Marcus corta su ensoñación. ¿Planeas limpiar algo más hoy o solo ese mismo lugar hasta que desgastes la madera? El tono del joven coordinador gotea desprecio mientras agrega otra tarea a la lista ya desbordante de Ilaiche. Los baños deben estar impecables para mañana y, dado que aparentemente se mueve a media velocidad hoy, probablemente debería saltarse la hora del almuerzo para terminar todo. Ilaiche asiente en silencio, acostumbrado a este trato, y empuja su carrito hacia los baños mientras Marcus regresa para saludar alegremente a los miembros de la junta que llegan para su reunión de planificación final. Durante la hora del almuerzo que Ilaiche de hecho se salta, Robert Thompson tiene la corte en el Café de los Centavos y deleita en voz alta a los miembros de la junta más jóvenes con cuentos del servicio militar de su padre. Papá sirvió con distinción en el cuerpo de ingenieros del ejército. Thompson se jacta de su reloj de diseñador que capta la luz mientras gesticula expansivamente. Construyó puentes bajo fuego enemigo en Corea. Obtuvo una estrella de bronce. Ilaiche pasa en silencio con su carrito de limpieza invisible para el grupo a pesar de estar a solo unos metros de distancia mientras Thompson continúa. Ese es el tipo de historia sobre la que se construyó este vecindario, el tipo de valores que necesitamos preservar a medida que avanzamos con nuestros planes de modernización. Más tarde esa tarde, mientras Ilaiche está reponiendo toallas de papel en los baños del ala este, escucha una conmoción en el salón principal donde la exhibición de fotos de veteranos ha sido vandalizada. Varias fotografías históricas rotas y el tablero de exhibición tirado. Mira a la vuelta de la esquina para ver a Marcus confrontando al hijo adolescente de Thompson, Tyler, un chico desgarbado con el ceño fruncido perpetuo y zapatillas caras. Mi papá está en el tablero. El adolescente se burla alejándose del daño. Tócame y estarás buscando un nuevo trabajo. Ilaiche espera hasta que todos se hayan ido esa noche antes de recuperar cuidadosamente las fotografías dañadas y llevarlas a la sala de mantenimiento, donde repara meticulosamente los bordes rasgados con técnicas de conservación aprendidas al ver a Sofía restaurar libros viejos en la biblioteca. Trabaja mucho más allá del final de su turno asegurándose de que cada foto sea restaurada respetuosamente y que la exhibición sea reconstruida de manera más segura que antes sin que él lo sepa. Charlotte Wilson observa este acto de cuidado a través de la puerta parcialmente abierta, su expresión pensativa mientras observa al conserje supuestamente incompetente manejar artefactos históricos con precisión de nivel de museo. A la mañana siguiente,
Mientras Ilaiche limpia las ventanas de la sala de conferencias, sin querer satura la reunión de la junta donde se discuten los contratos de mantenimiento. Francamente, podríamos conseguir una empresa de limpieza profesional con personal más joven por aproximadamente el mismo costo, argumenta Thompson, y traerían su propio equipo, lo que nos ahorraría gastos de suministro. Charlotte interviene, pero Ilaiche ha estado en el centro durante 15 años, conoce el edificio mejor que nadie. Solo para ser despedido por el gesto de Thompson. El progreso requiere decisiones difíciles, y el sentimentalismo no tiene cabida en la planificación fiscal. Ilaiche continúa puliendo la ventana como si no hubiera escuchado que se decide su futuro. Su rostro no delata nada mientras su corazón late dolorosamente en su pecho. La llegada del general Richards y su personal esa tarde crea un torbellino de actividad, con Marcus escoltando personalmente al distinguido oficial en un recorrido por las instalaciones, alejándolo cuidadosamente de las áreas donde trabaja Ilaiche. A pesar de estos esfuerzos, el general nota al anciano conserje al otro lado de la habitación. Su mirada se detiene por un momento en el hombre que pule los trofeos en la vitrina. ¿Quién es ese caballero? Ilaiche escucha que pregunta el general. Su voz se escucha en el espacio acústico. Solo personal de mantenimiento, responde Marcus con desdén. Antes de dirigir rápidamente la atención al auditorio recientemente renovado a lo largo del día, Ilaiche siente los ojos del general sobre él varias veces, lo que lo impulsa a girar ligeramente su cuerpo siempre que sea posible para mantener el parche dentro de su bolsillo oculto a la vista, lamentando repentinamente el impulso que lo llevó a colocarlo en su uniforme. El recuerdo de la operación Junction City regresa sin ser invitado. El sonido de los rotores de helicópteros y los disparos se mezcla con los gritos de los hombres heridos. El peso del cuerpo de su inquilino izquierdo mientras lo llevaba a través de 2 millas de jungla hasta el punto de extracción después de que todos los demás habían dado al oficial por muerto. La cruz de servicio distinguido, que debería haber sido otorgada con todos los honores en lugar de la apresurada ceremonia segregada que se sintió más como un inconveniente que un reconocimiento a medida que avanza el día. Ilaiche nota que el general Richards maniobra sutilmente entre la multitud, aparentemente tratando de abrirse camino hacia él, lo que hace que Ilaiche encuentre razones cada vez más creativas para estar en otra parte del edificio. Una vida de invisibilidad aprendida que ahora le sirve de protección contra el reconocimiento que ya no sabe cómo aceptar. ¿Continuarías trabajando en silencio si todos pasaran por alto tus mayores logros durante décadas? Comentario número 1: si crees Ilaiche debería aceptar el reconocimiento, o el número 2: si tiene razón en protegerse de una posible decepción. No olvides darle me gusta y suscribirte para ver más historias sobre héroes anónimos que caminan entre nosotros. ¿Qué pasará cuando el general Richards finalmente se enfrente a Ilaiche? ¿El centro comunitario aprenderá la verdad sobre el hombre que han desestimado durante años? Continuemos con la historia de Ilaiche mientras aumentan las tensiones en la celebración del Día de los Veteranos. El Día de los Veteranos amanece brillante y frío. La luz del sol de noviembre se filtra a través de las ventanas del apartamento de Ilaiche mientras se prepara para lo que sin duda será un día desafiante. Sus dedos dudan sobre el uniforme de conserje que cuelga en la puerta de su armario. El parche oculto de repente se siente como una confesión peligrosa en lugar de un reconocimiento privado. Por un momento considera quitarlo, deshaciendo las puntadas cuidadosas que unen esta pequeña pieza de su pasado a su identidad presente, pero algo lo detiene, tal vez el dolor cada vez más persistente en su pecho, recordándole que el tiempo no es ilimitado, que los secretos llevados por demasiado tiempo se convierten en cargas que se vuelven más pesadas con cada año que pasa. Llega al centro comunitario antes de lo requerido, 3:30 de la mañana, necesitando la soledad para centrarse antes del caos de la celebración. Desciende revisando metódicamente cada habitación para asegurarse de que todo esté perfecto, sabiendo que hoy cualquier falla será magnificada y casi con seguridad atribuida a él sin importar su causa real. A las 7, comienzan a llegar los voluntarios seguidos por los proveedores de catering y el equipo técnico que instala el sistema de sonido. Ninguno de ellos reconoce a Ilaiche más allá de pedirle ocasionalmente que mueva su carrito de limpieza de su camino. Los primeros dignatarios llegan a 9 políticos locales y líderes empresariales que se agrupan en grupos importantes, aceptando café y pasteles de voluntarios atentos mientras discuten los valores de las propiedades y las oportunidades de desarrollo en el vecindario que se gentrifica rápidamente. Ilaiche mantiene su invisibilidad vaciando eficientemente los contenedores de basura antes de que se llenen y limpiando los anillos de café de las superficies presentes, pero no vistas, hasta que Marcus lo ve limpiando huellas dactilares de la vitrina de vidrio que contiene recuerdos militares. Te perdiste una sección entera allí. Anuncia lo suficientemente alto como para que los invitados cercanos se giren y miren. ¿Cuántas veces tengo que decirte que seas minucioso? Hoy, de todos los días, necesitamos que todo sea perfecto. Ilaiche asiente en silencio, moviéndose al área indicada, aunque la había guardado intencionalmente para el final, sabiendo que esa exhibición en particular atraería frecuentes visitantes. Una decisión de limpieza estratégica, basada en años de experiencia que Marcus nunca entendería ni reconocería mientras pule la sección que previamente se había saltado. Robert Thompson pasa con varios socios comerciales que comentan en voz alta: los estándares realmente han bajado en este vecindario a lo largo
De los años en la época de mi padre, la gente se enorgullecía de su trabajo sin importar lo insignificante que fuera el comentario. Claramente pretende ser escuchado. Thompson ni siquiera se molesta en bajar la voz mientras Ilaiche trabaja a menos de 3 pies de distancia. El reflejo del rico hombre de negocios visible en el cristal. Ilaiche pule su costoso traje y su postura segura, encarnando el privilegio de nunca tener que preguntarse si su presencia es valorada. La llegada del general Richards crea un cambio palpable en la atmósfera. Las conversaciones se silencian momentáneamente antes de volver a levantarse con mayor energía. La gente endereza su postura y revisa su apariencia mientras el distinguido oficial entra con su séquito militar. Su uniforme, las medallas impecables captan la luz con cada movimiento. Ilaiche mantiene la cabeza gacha, enfocándose intensamente en su trabajo mientras mantiene conciencia de la posición del general en la habitación. Maniobra cuidadosamente para mantener vitrinas o grupos de personas entre ellos siempre que sea posible. Durante la preparación de los discursos, el general se separa de sus manejadores y se mueve deliberadamente hacia el área donde Ilaiche está trabajando, solo para ser interceptado por Marcus, que ofrece ansiosamente mostrarle la sala de preparación. Richards, cortés pero firmemente, declina continuar su acercamiento hasta que el esposo de Charlotte, el oficial de policía James Wilson, se cruza en su camino con la mano extendida. General, es un honor tenerlo aquí, dice Wilson en voz alta. Dirijo la seguridad de la asociación de vecinos. Mantengo a ciertos elementos en línea para mantener los estándares de nuestra comunidad. El lenguaje codificado no es útil. Ilaiche nota una tensión momentánea alrededor de los ojos del general antes de que regrese su máscara profesional. El oficial se disculpa para continuar con su aparente misión justo cuando llega una llamada urgente a través de la radio de Ilaiche solicitando limpieza inmediata en el baño del segundo piso, donde alguien ha obstruido un inodoro causando que el agua se desborde al piso. Con una mezcla de alivio y resignación, Ilaiche se apresura a subir las escaleras, consciente de que la ceremonia está a punto de comenzar, pero incapaz de ignorar la emergencia que sin duda se atribuirá a su negligencia, independientemente de su causa. Para cuando resuelve la inundación y regresa abajo, el general Richards ha comenzado su discurso de apertura. Su poderosa voz llena el auditorio mientras habla sobre los héroes no reconocidos de los conflictos estadounidenses. Algunos de nuestros más grandes patriotas, afirma el general, son aquellos cuyas historias permanecen sin contar, cuyos sacrificios no fueron reconocidos, particularmente nuestros soldados de color, que sirvió con distinción solo para regresar a casa a un país que se negó a honrar su servicio por igual. Ilaiche se detiene al fondo de la sala, trapeador en mano. Las palabras del general lo mantienen en su lugar a pesar de saber que debe continuar sus rondas. El momento se interrumpe cuando Marcus le hace un gesto agresivo para que limpie una bebida derramada cerca de la mesa de refrigerios. La expresión del joven coordinador dejando en claro que la presencia de Ilaiche en la audiencia, incluso en el fondo, es inapropiada, mientras Ilaiche se arrodilla para limpiar el derrame, hiperconsciente de sus rodillas envejecidas, protestando por el movimiento. Robert Thompson suspira en voz alta y murmura sobre ayuda incompetente para la persona a su lado. El comentario es lo suficientemente fuerte como para llegar a los invitados cercanos. El general hace una pausa a mitad de la oración, su mirada rastrea el disturbio y aterriza directamente en Ilaiche. Su expresión cambia sutilmente cuando nota algo que otros han pasado por alto durante 15 años de ver, pero nunca mirar realmente al conserje anciano. Estaba hablando de héroes no reconocidos. Richards continúa, su voz adquiriendo una calidad diferente que hace que la audiencia se mueva atentamente en sus asientos, y a veces esos héroes caminan entre nosotros invisibles porque elige no verlos. Con movimientos deliberados que llaman la atención de todos en la sala, Richard se aleja del podio, baja del escenario y atraviesa el pasillo central hacia el fondo de la sala, donde Ilaiche se arrodilla con su paño de limpieza congelado en su lugar. Mientras el distinguido oficial se acerca, Thompson rompe el silencio atónito con un molesto «¿Qué pasa? Tenemos un horario que cumplir». Pero su queja muere en sus labios. Ahí es cuando el general Richards se detiene justo frente a Ilaiche y, para asombro de todos los presentes, cae de rodillas ante el anciano conserje, ejecutando un saludo militar perfecto que transforma la sala en un cuadro de incredulidad y confusión. Sargento Ilaiche Washington, 173ª Brigada Aerotransportada, Grupo de Operaciones Especiales Delta, destinatario de la Cruz de Servicio distinguido por heroísmo extraordinario en relación con operaciones militares contra fuerzas hostiles. El general Richards anuncia con una voz clara y formal que se escucha en toda la sala, ahora completamente silenciosa. Su mano aún levantada en señal de saludo, mientras Ilaiche se levanta lentamente de su posición arrodillada. Décadas de entrenamiento militar. Endereza automáticamente su postura a pesar de las protestas de su cuerpo envejecido. Señor, es un profundo honor para mí estar en su presencia. El jadeo colectivo de la audiencia parece sacar oxígeno de la sala mientras la confusión, la incredulidad y la conmoción se registran en los rostros de todo el auditorio. La boca de Marcus está literalmente abierta mientras mira fijamente la escena que se desarrolla ante él. Su portapapeles cuelga olvidado.
De repente dedos flojos, no entiendo y Laiche finalmente logra decir su voz áspera por décadas de uso mínimo sin preparación para este reconocimiento público de una identidad que había enterrado tan profundamente que a veces casi se había convencido de que pertenecía a otra persona. El general Richards baja su saludo, pero permanece de rodillas metiendo la mano en él bolsillo de su uniforme para sacar un documento doblado. Esto puede ayudar a explicar, dice su voz ahora dirigida solo a Laiche, aunque el silencio absoluto en la habitación permite que otros también escuchen. El parche en su uniforme parcialmente visible debajo de su bolsillo lo identifica como miembro de una operación clasificada durante el conflicto de Vietnam, una operación que pocos reconocerían a menos que tuvieran una conexión personal con ella. Mi padre era el segundo teniente Thomas Richards, el oficial que usted llevó durante 2 millas a través de territorio enemigo después de que fuera gravemente herido durante la Operación Junction City, un acto de heroísmo por el cual recibió la Cruz de Servicio Distinguido, la segunda condecoración militar más alta de nuestra nación. Richards despliega el documento revelando registros militares oficiales con el nombre de Laiche y detalles del servicio. Estos registros supuestamente se perdieron, pero en realidad se extraviaron deliberadamente, parte de un fallo sistemático en el reconocimiento adecuado de servicio de los soldados negros durante esa época. Mi padre me contó historia sobre el hombre que salvó su vida, un héroe que recibió su medalla en una ceremonia segregada sin fotógrafos presentes, sin reconocimiento público, sin una guardia de honor adecuada. Marcus avanza intentando recuperar el control de la situación, su voz más alta de lo normal mientras fuerza una risa. Esto debe ser un error. Laiche es nuestro personal de mantenimiento, ha trabajado aquí durante 15 años, seguramente si fuera algún tipo de héroe de guerra, alguien lo habría sabido. La condescendencia en su tono desencadena algo en el general Richards, cuya expresión se endurece a medida que se eleva a su altura máxima. La plena autoridad de su rango es evidente en su porte cuando se gira para dirigirse al joven coordinador. El error del joven es asumir que conoce a alguien en función del trabajo que realiza en lugar de tomarse el tiempo para ver a la persona que lo realiza. Los registros pueden ser enterrados. A los logros se les puede negar el reconocimiento adecuado. Pero la verdad tiene una forma de salir a la luz con el tiempo. Robert Thompson se abre paso entre la multitud, su rostro enrojecido por la vergüenza o la ira, tal vez ambos. Todo esto es muy dramático, general, pero cualquiera puede coser un parche en un uniforme. ¿Qué prueba tenemos de que nuestro conserje es realmente tan condecorado? Soldado, estás reclamando que él es el desafío. Cuelga en el aire por un momento antes de que Laiche hable. Su voz se hace más fuerte con cada palabra. Operación Junction City, 26 de febrero de 1967. Nuestra unidad se separó de la fuerza principal después de que el teniente Richards cometió un error de navegación que nos llevó directamente a un bastión del Viet Cong cerca de la frontera con Camboya. Perdimos contacto por radio a las 0300 horas cuando nuestro especialista en comunicaciones, el soldado de primera clase Wilson, recibió una bala de francotirador en el cuello. Después de la emboscada que hirió al teniente Richards y a otros 4, estableció una posición defensiva en una instalación de almacenamiento de arroz abandonada mientras trataba a los heridos con suministros médicos limitados, incluido el uso de mis propios cordones de zapatos como torniquetes para el teniente Richards, que había perdido la pierna izquierda debajo de la rodilla por la detonación de una mina. Los detalles específicos, dichos con la claridad de alguien que relata eventos que sucedieron ayer en lugar de hace más de 50 años, crean un efecto dominó en la audiencia. La terminología militar precisa y las vívidas descripciones imposibles de fabricar. Charlotte Wilson, que se había escabullido durante la confrontación inicial, regresa sin aliento al auditorio agarrando un recorte de periódico amarillento descubierto en los archivos del Centavo. Encontré esto en nuestra sala de registros históricos, anuncia sosteniendo el frágil papel. Es un pequeño artículo de 1967 sobre soldados locales que sirven en Vietnam. Hay un párrafo sobre una ceremonia de premios segregada y una lista de nombres que incluye a Laiche Washington recibiendo la Cruz de Servicio Distinguido. Los miembros de la Junta intercambian miradas incómodas mientras las implicaciones de cómo la forma en que han tratado a Laiche a través de los años se hace cada vez más clara. El contraste entre su distinguido servicio y su actitud desdeñosa crea una disonancia cognitiva que se manifiesta como pies que se mueven y miradas apartadas. En el silencio momentáneo, una voz inesperada habla desde el fondo de la sala. ¿Es cierto que salvaste vidas de personas? Pregunta Tyler Thompson, el hijo adolescente de Robert, su expresión habitual de aburrimiento reemplazada por una curiosidad genuina mientras se acerca a Laiche aparentemente despreocupado por la evidente incomodidad de su padre. Mi profesor de historia dijo que muchos soldados negros no fueron tratados bien cuando regresaron a casa a pesar de que lucharon tan duro como todos los demás. El director del centro comunitario, percibiendo una situación de relaciones públicas que rápidamente se sale de control,
Da un paso adelante con una sonrisa practicada. Este es ciertamente un descubrimiento sorprendente y conmovedor. Tal vez deberíamos continuar con nuestro programa programado y organizar un reconocimiento especial para el señor Washington en una fecha posterior, cuando hayamos tenido tiempo de prepararnos adecuadamente. La sugerencia transparente en su intento de contener la interrupción de su evento cuidadosamente planeado dibuja un ceño fruncido del general Richards que se gira para dirigirse directamente a Ilaiche. Sargento Washington, sería un honor si me acompañara en el escenario durante el resto de esta ceremonia. El asiento de honor debería ser suyo hoy. Ilaiche se queda congelado, abrumado por la visibilidad repentina después de décadas de cuidadosa invisibilidad. El peso de todos los ojos sobre él, creando una presión que no ha sentido desde aquellos días desesperados en la jungla vietnamita, cuando las vidas dependían de sus decisiones. La vida de ser pasado por alto, subvalorado y descartado, se estrella contra este momento de reconocimiento inesperado, creando una turbulencia de emociones que lucha por navegar. Los recuerdos regresan no solo del combate, sino también de regresar a casa. Insultos raciales, a pesar de su uniforme, de solicitudes de trabajo rechazadas misteriosamente, cuando los empleadores vieron su rostro, de beneficios de bar retrasados o negados, mientras que sus homólogos blancos recibieron asistencia inmediata. De la gradual y dolorosa decisión de encerrar sus medallas y su identidad como soldado, porque el país al que sirvió se negó a reconocer su humanidad y mucho menos su heroísmo. Mientras Ilaiche endereza los hombros y da un paso hacia el lugar de honor ofrecido, Marcus se mueve para bloquear su camino, quizás inconscientemente, con su portapapeles levantado como un escudo. Necesitamos verificar todo esto antes de hacer cambios en el programa. Insiste en crear una barrera física entre Ilaiche y el escenario. La sala se tensa ante esta exhibición, pero antes de que alguien pueda reaccionar, el general Richard se interpone suavemente entre ellos, colocando una mano firme en el hombro de Marcus, que parece colegial pero efectivamente mueve al joven a un lado. Hijo, dice el general en voz baja, pero con inconfundible autoridad, te sugiero que reconsideres tu posición tanto en sentido figurado como literal. Con eso le ofrece el brazo a Ilaiche en un gesto de profundo respeto, escoltando al anciano conserje, pasando al aturdido Marcus hacia el escenario donde, por primera vez en más de 50 años, el sargento Ilaiche Washington recibirá el reconocimiento que debería haber sido suyo desde el principio. La ceremonia del Día de los Veteranos concluye con un estruendoso aplauso mientras Ilaiche Washington permanece aturdido en el lugar de honor. La experiencia surrealista de pasar de conserje invisible a héroe célebre en cuestión de horas, dejándolo desorientado. El dolor persistente en el pecho, ahora acompañado de un mareo que atribuye a una emoción abrumadora en lugar de a la condición médica que ha estado ignorando. A medida que los asistentes salen del auditorio, sus conversaciones zumban con la dramática revelación. Algunos expresan asombro y admiración, mientras que otros susurran escépticamente sobre el momento y la veracidad de las afirmaciones. La reacción de la comunidad se divide en líneas que revelan sesgos subyacentes previamente ocultos bajo apariencias educadas. La reacción comienza casi de inmediato cuando la directora del centro comunitario, Patricia Adams, convoca una reunión de personal de emergencia. Su expresión cuidadosamente neutral retrata preocupación por la publicidad en lugar de un interés genuino en rectificando la injusticia histórica. Si bien la revelación de hoy fue ciertamente inesperada, comienza una vez que la puerta se cierra, sus uñas cuidadas golpeando un ritmo ansioso en la mesa de conferencias. Debemos ser cautelosos sobre cómo procedemos. El señor Washington ha trabajado aquí como personal de mantenimiento durante 15 años sin mencionar nunca sus antecedentes militares, lo que plantea preguntas sobre por qué esencialmente se tergiversaría a sí mismo todo este tiempo. Enmarcar el silencio de Ilaiche como un engaño en lugar de dignidad envía un mensaje claro sobre la perspectiva de la administración. Varias cabezas asienten en acuerdo mientras Marcus aprovecha la oportunidad para redirigir la culpa. Siempre he encontrado que su desempeño laboral es deficiente, agrega rápidamente, lo que tiene más sentido ahora si se ha distraído pensando en el pasado en lugar de concentrarse en sus responsabilidades reales. En cuestión de horas, se convoca una reunión de emergencia de la Junta. Robert Thompson llega con una gruesa carpeta de papeles y un asesor legal a cuestas. Su habitual sonrisa confiada es reemplazada por una determinación sombría mientras toma el control de la discusión. Si bien respeto el servicio militar tanto como cualquiera, comienza en un tono que sugiere lo contrario. Tenemos la responsabilidad de verificar las afirmaciones antes de que el centro se asocie con ellas públicamente. Lo que presenciamos hoy podría ser potencialmente un caso de valor robado que no solo es irrespetuoso para los veteranos genuinos, sino que en realidad es ilegal. La acusación cae con fuerza en la sala, dando a aquellos que se sienten incómodos al reconocer su maltrato a Ilaiche un marco moral para justificar el escepticismo continuo. Charlotte Wilson, visiblemente preocupada por esta caracterización, comienza a investigar sistemáticamente las afirmaciones de Ilaiche asociándose con miembros de la Junta más jóvenes que comparten su preocupación por la respuesta hostil del centavo a lo que debería haber sido un momento de reconocimiento y reconciliación. Mientras tanto,
Ilaiche regresa al trabajo al día siguiente a pesar de la insistencia del general Richard de que se tome un tiempo libre. El veterano mayor explica en voz baja que la rutina proporciona estabilidad cuando todo lo demás parece incierto, aunque, en verdad, tampoco puede permitirse una licencia sin goce de sueldo. Independientemente de su estado recién descubierto, la atmósfera ha cambiado palpablemente. Algunos miembros del personal lo tratan con una deferencia incómoda, mientras que otros muestran una mayor hostilidad. Marcus particularmente participó en lo que solo puede describirse como sabotaje en el lugar de trabajo, escondiendo suministros de limpieza, creando desastres innecesarios inmediatamente después de que Ilaiche limpia áreas y documentando infracciones menores que anteriormente se habrían ignorado claramente. Construyendo un rastro de papel para justificar una acción disciplinaria. Su carrito fue dejado desatendido en un área pública durante 15 minutos. Marcus cita el martes por la mañana registrando la infracción en su portapapeles con exagerada diligencia. Eso es un peligro para la seguridad según la sección 4.3 de la política del centro. Ilaiche acepta la citación sin comentarios. Reconociendo el conflicto más profundo debajo de la queja superficial. Décadas de experiencia con el antagonismo racial le han enseñado a identificar batallas que vale la pena pelear y aquellas que es mejor sobrevivir a través del silencio estratégico. La reacción de la comunidad se extiende más allá de los muros del centavo. Algunos residentes detienen a Ilaiche en su caminata matutina al trabajo para estrecharle la mano o agradecerle por su servicio, mientras que otros cruzan la calle para evitarlo, incómodos con la alteración de su percepción de la jerarquía social que representa su estatus militar. El general Richard fiel a su palabra, inicia una investigación oficial sobre los registros faltantes y el reconocimiento negado. El proceso revela un patrón perturbador de discriminación sistémica contra los miembros del servicio negro durante esa época. Medallas degradadas, elogios perdidos y registros deliberadamente oscurecidos para minimizar los logros que desafiarían las narrativas raciales predominantes. La investigación trae renovada atención de los medios a la historia de Ilaiche, creando estrés adicional, que se manifiesta físicamente en el empeoramiento de los dolores en el pecho y la dificultad para respirar que continúa ocultando a todo. Su arraigada autosuficiencia le impide buscar la atención médica que su cuerpo demanda cada vez más. En un desarrollo inesperado, el hijo adolescente de Thompson, Tyler, se acerca a Ilaiche una tarde mientras limpia la biblioteca del centro comunitario. El joven, la expresión hosca habitual del hombre, es reemplazada por una curiosidad genuina. Mi profesor de historia dijo que su unidad vio algunos de los combates más duros de la guerra, dice sin preámbulos colocando su teléfono en el carrito al lado de Ilaiche. ¿Te importaría si te grabo hablando de ello? Es para un proyecto escolar sobre historias orales. La solicitud toma a Ilaiche con la guardia baja. Esta es la primera vez en sus 15 años en el centro que alguien ha expresado interés en sus experiencias personales en lugar de sus capacidades de limpieza. Con palabras vacilantes que gradualmente ganan confianza, comienza a compartir recuerdos reprimidos durante mucho tiempo, sin saber que esta grabación eventualmente se convertirá en central para el conflicto en torno a su identidad y tratamiento. La influencia de Thompson se extiende más allá del centro comunitario. Sus conexiones con la policía local llevan al oficial Wilson a interrogar a regañadientes a Ilaiche sobre las acusaciones de valor robado. La interacción ocurre de manera visible en el vestíbulo del centro durante las horas pico para maximizar la visibilidad pública. Solo hago un seguimiento de algunas preocupaciones planteadas por los miembros de la comunidad. Wilson explica de manera incómoda y clara que está ejecutando una agenda que no es de su propia creación. Necesitamos verificar sus afirmaciones militares para fines oficiales. El acoso se intensifica cuando Ilaiche regresa a su apartamento esa noche y encuentra mensajes racistas pintados con aerosol en su puerta. Crudo, palabras que cuestionan su humanidad, su honestidad y su derecho al reconocimiento. El vandalismo que representa una manifestación física de la resistencia a reconocer tanto su servicio militar como la discriminación sistémica que lo enterró, a pesar de estas crecientes presiones o quizás debido a ellas. La investigación de Charlotte descubre evidencia condenatoria más allá del caso individual de Ilaiche, documentación que revela un patrón de prácticas discriminatorias de contratación y promoción en el centro comunitario que abarca décadas. Los solicitantes de color calificado se pasan por alto rutinariamente en favor de candidatos blancos menos calificados, particularmente en puestos de liderazgo visibles. La imagen pública progresista del centro se contradice con sus políticas internas, a medida que las tensiones en la comunidad aumentan. Las llamadas amenazantes comienzan a inundar el centro exigiendo el despido de Ilaiche, mientras que simultáneamente un contingente creciente de simpatizantes, incluidas las organizaciones locales de veteranos movilizadas por el general Richards, se organizan para brindar protección y defensa. El vecindario se convierte en un microcosmos de conflictos sociales más amplios en torno al reconocimiento y la reconciliación racial. Sentado solo en su apartamento una noche, rodeado de mensajes de odio en su puerta y tarjetas de apoyo en su mesa, Ilaiche contempla la resignación, preguntándose si el reconocimiento que nunca buscó vale la pena el conflicto que ha desatado. El dolor en su pecho,
un recordatorio constante de fragilidad personal contra la resistencia institucional. ¿Cómo reaccionarías si el mayor logro de tu vida finalmente fuera reconocido después de décadas solo para enfrentar la reacción de aquellos que te prefirieron invisible? Comentario número 1. Si crees que la sociedad tiene la responsabilidad de corregir injusticias históricas independientemente de la interrupción, o número 2. Si piensas que Ilaiche debería haber dejado su pasado enterrado por la armonía de la comunidad. No olvides darle me gusta y suscribirte para historias que desafíen nuestras suposiciones sobre las personas tranquilas que nos rodean. ¿Ilaiche se rendirá a la presión o finalmente prevalecerá la justicia después de 50 años de silencio? Continuemos con el creciente movimiento que apoya a este héroe olvidado. El panorama del conflicto se transforma dramáticamente cuando Tyler Thompson publica su entrevista editada con Ilaiche en línea. El video de 15 minutos captura al veterano anciano relatando detalles específicos de la batalla con la precisión que solo proviene de la experiencia vivida. Su tranquila dignidad y sus descripciones prácticas de un coraje extraordinario crean una narrativa convincente que acumula 50.000 vistas en 24 horas. Los comentarios inundan el video de veteranos que reconocen detalles militares que solo alguien que sirvió sabría, aficionados a la historia que confirman la precisión de sus descripciones de la operación Yangtze City. Y miembros de la comunidad expresan indignación por el trato a un soldado condecorado. Los medios de comunicación nacionales retoman la historia enmarcándola como un ejemplo conmovedor tanto de injusticia histórica como de ceguera contemporánea a las contribuciones de las personas de color. Varias cadenas importantes solicitan entrevistas que Ilaiche declina cortésmente. Incómodo con la atención repentina después de décadas de invisibilidad practicada, Charlotte Wilson, envalentonada por el creciente apoyo público, forma una coalición con miembros comprensivos de la Junta oficialmente titulada el Comité de Reconocimiento Comunitario, pero conocido informalmente como Teriales Educativos. Tras bastidores, el general Richards trabaja incansablemente para localizar documentos críticos que prueben la supresión deliberada de las medallas de Ilaiche y finalmente descubre registros que indican que su recomendación para la Cruz de Servicio Distinguido se había presentado originalmente como una nominación a la Medalla de Honor antes de ser degradada sin explicación por los oficiales superiores. Justo cuando el impulso parece estar creciendo inexorablemente hacia la reivindicación, Marcus hace un último intento desesperado por desacreditar a Ilaiche, acusándolo públicamente de robar objetos valiosos de la exhibición conmemorativa de los veteranos, presentando evidencia circunstancial que parece condenatoria hasta que las imágenes de seguridad revelan al propio Marcus retirando los artículos y colocándolos en el carrito de limpieza de Ilaiche mientras el conserje anciano ayudaba a un niño perdido en otra parte del edificio. La revelación de este sabotaje deliberado cambia la opinión pública dramáticamente, transformando el escepticismo persistente en indignación generalizada por los extremos a los que algunos han llegado para desacreditar a un veterano condecorado. La Junta del Centro Comunitario anuncia una sesión de emergencia para determinar las respuestas apropiadas tanto a la situación de Ilaiche como al comportamiento preocupante de los miembros del personal involucrados en socavarlo. El auditorio del Centro Comunitario alcanza su capacidad una hora antes de la reunión programada de la Junta. Sillas adicionales dispuestas apresuradamente en los pasillos con parlantes instalados para que la multitud desbordante pueda escuchar los procedimientos. El interés público sin precedentes refleja cómo la historia de Ilaiche ha trascendido un caso individual para convertirse en un referéndum sobre los valores de la comunidad y la responsabilidad histórica. Los miembros de la Junta ingresan bajo un intenso escrutinio. Sus expresiones van desde la confianza desafiante de Thompson hasta la resolución determinada de Charlotte, con varios matices de incomodidad e incertidumbre entre aquellos atrapados entre imperativos morales y lealtades políticas. La directora Adams llama a la reunión al orden con visible nerviosismo. Sus comentarios iniciales sobre el discurso civil y el respeto mutuo son inmediatamente desafiados por los murmullos de la audiencia, lo que indica que el tiempo de las trivialidades ha pasado. Thompson llega con una carpeta de cuero que contiene lo que él describe como evidencia de inconsistencias en la narrativa militar de Ilaiche, presentando una cronología meticulosa que pretende mostrar discrepancias entre los recuerdos de Ilaiche y los registros oficiales, aunque los oyentes atentos notan la lógica circular de usar registros potencialmente falsificados para desacreditar las mismas afirmaciones de falsificación de registros en cuestión. Además, Thompson continúa posicionándose como la voz del escepticismo razonable. Debemos considerar el momento conveniente de estas revelaciones justo cuando el centro está implementando planes de modernización. Uno podría preguntarse si todo este escenario fue orquestado para generar simpatía y evitar los cambios organizacionales necesarios. La insinuación provoca respuestas enojadas de la audiencia, lo que requiere varios minutos para que se restablezca el orden antes de que Marcus presente su testimonio sobre el desempeño laboral de Ilaiche, omitiendo convenientemente su propio papel en la creación de muchas de las situaciones que critica. El 15 de marzo, no aseguró adecuadamente los productos químicos de limpieza, lo que creó un riesgo de seguridad.
Marcus recita un documento que contiene docenas de infracciones menores similares, cada una presentada con una importancia exagerada que hace que incluso los miembros de la Junta Comprensivos intercambien miradas escépticas. El 3 de abril, eliminación inadecuada de materiales de reciclaje. El 27 de abril, tiempo excesivo dedicado a limpiar la sección de la biblioteca mientras se descuidan otras áreas. La recitación continúa hasta que Charlotte interrumpe a sus pacientes visiblemente exhausta. Me gustaría presentar pruebas en contra, anuncia asintiendo con la cabeza a un asistente técnico que muestra imágenes de seguridad que muestran a Marcus creando deliberadamente desastres inmediatamente después de que Ilaiche limpia las áreas extraviando el equipo. Ilaiche luego es criticado por perder, en una secuencia particularmente condenatoria, verter café en pisos recién fregados mientras mira directamente a la cámara con una sonrisa de suficiencia. Aparentemente sin saber que las imágenes de seguridad se archivan regularmente, la revelación crea una reacción audible de la audiencia y una incomodidad visible entre los partidarios de Thompson. El rostro de Marcus enrojecido de vergüenza y enojo al ser expuesto su sabotaje sistemático. La reunión da un giro inesperado cuando llega el general Richards con altos oficiales militares y un carro rodante que contiene cajas de documentación. Sus uniformes formales y comportamiento solemne cambian la atmósfera de una disputa comunitaria, algo parecido a un tribunal militar. El ejército de los Estados Unidos se toma muy en serio las acusaciones de valor robado. Richards comienza su voz autoritaria sin necesidad de micrófono para llamar la atención. Hemos llevado a cabo una investigación exhaustiva del historial de servicio del sargento Washington, incluida la desclasificación de ciertas operaciones que han permanecido redactadas hasta ahora. Cuando Richards comienza a presentar sus hallazgos, una conmoción en la parte de atrás de la sala llama la atención sobre Ilaiche, que se ha levantado de su asiento solo para desplomarse contra la pared, con el rostro contorsionado de dolor mientras se agarra el pecho. El estrés y la emoción de las últimas semanas finalmente abruman su condición de salud cuidadosamente oculta. La reunión se disuelve en el caos cuando se llama a los servicios de emergencia. Charlotte corre al lado de Ilaiche mientras otros despejan el espacio. El veterano anciano es llevado por los paramédicos mientras el general Richards lo acompaña, prometiendo asegurarse de que reciba la atención adecuada. En el hospital, el personal médico coloca inicialmente a Ilaiche en una sala de espera a pesar de su evidente angustia. Una enfermera comenta que otros han estado esperando más tiempo hasta que Richards llega con el uniforme completo. Su presencia autoritaria e intervención directa aseguran un tratamiento inmediato que revela otra capa de discriminación que podría haber resultado fatal sin intervención. El médico de urgencias diagnostica una afección cardíaca grave que requiere cirugía inmediata y explica que Ilaiche probablemente ha estado sufriendo síntomas progresivos durante meses. El daño se agrava por el estrés reciente y potencialmente pone en peligro la vida sin intervención. Mientras Ilaiche se somete a una cirugía de emergencia, la reunión de la Junta se reanuda con una intensidad moderada. La silla vacía donde había estado sentado sirve como un poderoso recordatorio visual del costo humano o de sus deliberaciones. Thompson, aparentemente sin conmoverse ante la emergencia médica de Ilaiche, presenta su argumento final contra permitir que las reacciones emocionales anulen las decisiones comerciales lógicas. Su cálculo frío sobre el futuro del centavo carece notablemente de cualquier reconocimiento del sufrimiento humano que se desarrolla simultáneamente. La tensión aumenta cuando Tyler Thompson se pone de pie para dirigirse a la Junta y confronta públicamente a su padre en una violación sin precedentes de la solidaridad familiar. He estado investigando qué sucedió con los veteranos negros después de Vietnam, dice el adolescente, su voz inicialmente vacilante pero ganando fuerza con cada palabra. Los libros de historia no nos dicen que regresaron a casa a la discriminación, se les negaron beneficios y perdieron registros. No nos dicen que las medallas fueron degradadas o que los soldados negros fueron borrados sistemáticamente de las narrativas de heroísmo. Mi padre me enseñó que el carácter significa defender la verdad incluso cuando es incómodo. Así que ahora le pido que examine sus motivaciones reales para luchar tan duro contra el reconocimiento del servicio del señor Washington. El desafío público crea una incomodidad palpable en toda la sala. La expresión momentánea de dolor genuino de Thompson se enmascara rápidamente por una ira defensiva antes de que Charlotte interceda con evidencia documental que presenta registros de empleo completos que revelan un patrón preocupante de disparidades raciales en la contratación, la promoción y acciones disciplinarias a lo largo de la historia del centro. Esto ya no se trata del servicio militar de un hombre, explica mostrando análisis estadísticos que resaltan patrones innegables de discriminación institucional. Se trata de enfrentar un sistema que ha devaluado constantemente las contribuciones de las personas de color mientras protege a quienes perpetúan estas desigualdades.
El estado de ánimo cambia drásticamente cuando el oficial Wilson, el esposo de Charlotte, solicita permiso para dirigirse a la junta. Su uniforme de policía crea una aprensión momentánea entre los partidarios de Ilaiche. Hasta que comienza a hablar, se me ordenó interrogar al señor Washington sobre las acusaciones de valor robado. Él admite haberse quitado el sombrero en un gesto de respeto. Seguí esas órdenes a pesar de mis crecientes dudas, porque eso es lo que me han entrenado para hacer, pero llega un punto en que seguir órdenes sin cuestionar su justicia te hace cómplice de un daño potencial. No puedo deshacer mi participación en lo que ahora reconozco que fue acoso, pero puedo comprometerme a asegurar que no le suceda a otras personas bajo mi supervisión. Su ruptura pública con la facción de Thompson crea un poderoso momento simbólico que resuena en la audiencia. Otros miembros de la comunidad aparentemente encuentran coraje en su ejemplo para reconsiderar sus propias posiciones. Marcus cada vez más aislado a medida que aumenta la evidencia en su contra. Sale furioso después de que un video particularmente condenatorio lo revela deliberadamente él y vandalizando la exhibición del veterano. Más tarde acusó a Ilaiche de dañar su partida, en gran medida desapercibida a medida que la atención se desplaza a la defensa final apasionada pero cada vez más desesperada de Thompson del status quo. Esta institución ha servido a esta comunidad durante generaciones, argumenta, enfatizando la tradición sobre la justicia en formas que se vuelven más transparentes con cada oración. Si permitimos que la presión externa dicte nuestras decisiones sobre la dotación de personal y el reconocimiento, creamos un precedente peligroso que prioriza la corrección política sobre la excelencia operativa. Las consecuencias financieras podrían ser devastadoras. Su amenaza implícita sobre la retirada de la financiación fracasa cuando el general Richards regresa del hospital con noticias trascendentales. 3 veteranos mayores de la unidad de Ilaiche han llegado en respuesta a la cobertura de los medios. Su testimonio combinado confirma cada detalle del relato de Ilaiche. Desde las operaciones de combate hasta la ceremonia de premios segregada, su presencia transforma las afirmaciones históricas abstractas en un testimonio viviente que incluso los miembros de la Junta más escépticos no pueden descartar. Después de horas de testimonio y deliberación, la Junta vota 7-5 a favor no solo de retener a Ilaiche, sino también de iniciar una investigación exhaustiva sobre las prácticas discriminatorias, establecer un programa de reconocimiento de veteranos y crear una comunidad proyecto histórico que documenta las contribuciones de las personas de color al desarrollo del vecindario. Thompson anuncia inmediatamente su intención de retirar todo el apoyo financiero de los programas del centro, una amenaza que normalmente crearía pánico entre los líderes, pero que ahora solo provoca una determinación resuelta de encontrar fuentes de financiamiento alternativas que no requieran un compromiso moral. Al concluir la reunión, Richards recibe una llamada del hospital con respecto a la cirugía de Ilaiche. Su expresión cuidadosamente neutral mientras escucha información que determinará no solo el destino de un hombre, sino la dirección del ajuste de cuentas de una comunidad con su pasado y su compromiso con un futuro más equitativo. 3 semanas después, el centro comunitario experimenta una transformación física y espiritual. Banderas estadounidenses y pancartas de servicio militar alinean la entrada. Una guardia de honor con vestimenta formal en posición de firmes mientras se abren las puertas para la ceremonia reprogramada del Día de los Veteranos, que se ha convertido en algo mucho más significativo de lo planeado originalmente. Ilaiche Washington entra lentamente, pero con una dignidad inquebrantable, apoyado no por un bastón sino por su propia determinación. Su frágil cuerpo, ahora albergado en un uniforme militar completo meticulosamente planchado con medallas debidamente exhibidas en su pecho. La cruz de servicio distinguido se destaca entre ellas. La transformación de conserje invisible a héroe reconocido se completa en esta representación visual de un honor largamente negado. El general Richards y un contingente de líderes militares realizan una ceremonia de reconocimiento formal transmitida por redes nacionales. El secretario del Ejército presenta personalmente a Ilaiche los registros corregidos y ofrece una disculpa oficial por la discriminación sistémica que enterró su servicio durante más de 50 años. Hoy comenzamos a corregir una injusticia histórica, anuncia el secretario con un estruendoso aplauso. La experiencia del sargento Washington representa miles de casos similares en los que los soldados de color sirvieron con distinción solo para que sus contribuciones se minimizaran, sus registros se extraviaran y sus sacrificios no se reconocieran al regresar a casa. Esta ceremonia representa nuestro compromiso de identificar y rectificar estos errores donde sea que existan en la historia de nuestras Fuerzas Armadas. La ausencia de Robert Thompson es notoria. Su empresa ahora está bajo investigación federal por prácticas de contratación discriminatorias después de la evidencia que surgió durante el examen más amplio de las instituciones comunitarias impulsado por el caso de Ilaiche. Aunque circulan rumores de que ve la transmisión en vivo desde su oficina, no está dispuesto a admitirlo públicamente, pero en privado reconoce su papel en la perpetuación de los sistemas que tal vez heredó en lugar de crear. Marcus ha sido reemplazado por Tyler Thompson en un giro irónico.
El adolescente que establece un proyecto de historia oral de veteranos que se centra particularmente en documentar experiencias de miembros del servicio de color, su transformación personal de indiferencia privilegiada a defensa apasionada, que representa la posibilidad de cambio generacional cuando los jóvenes confrontan verdades históricas sin adornos. Charlotte Wilson, recientemente anunciada como la nueva directora del centro comunitario luego de la renuncia de Patricia Adams, implementa cambios de política integrales diseñados para abordar las desigualdades documentadas durante la investigación, su liderazgo enfatizando la transparencia, la inclusión y el reconocimiento de fallas pasadas como prerequisitos para una mejora institucional genuina durante un momento tranquilo en la ceremonia. Ilaiche le revela a Charlotte que ha hecho arreglos para el reembolso sustancial de sus registros militares corregidos para establecer un fondo de becas para estudiantes de comunidades subrepresentadas que buscan carreras en el servicio público, su reivindicación personal transformada en inversión comunitaria, que continuará mucho después de que él se haya ido. Sofía presenta la primera instalación de una nueva exposición permanente que documenta casos de discriminación contra veteranos negros locales que brindan un contexto histórico para comprender la experiencia de Ilaiche como parte de patrones más amplios. En lugar de un incidente aislado, la exhibición ya se está volviendo una visita obligatoria para las clases de historia local que buscan comprender el complejo pasado de su comunidad. El oficial Wilson, visiblemente incómodo en el centro de atención, pero decidido a cumplir con su compromiso, anuncia aún el programa de capacitación sobre prejuicios se está implementando en todo el departamento de policía, enfatizando que la seguridad pública requiere igualdad de protección y respeto para todos los miembros de la comunidad, independientemente de su raza, estatus económico o vecindario. En un momento cargado de simbolismo, los líderes comunitarios revelan el nuevo nombre del salón principal del centro, ahora designado como auditorio conmemorativo de la 173ª Brigada Aerotransportada en honor a la unidad de Ilaiche. La placa reconoce específicamente las contribuciones de los soldados de color, cuyo servicio permaneció sin reconocer durante generaciones. El general Richards sube al podio para anunciar una investigación federal sobre la negación sistemática del reconocimiento a los veteranos negros en todas las ramas de las Fuerzas Armadas, atribuyendo al caso de Ilaiche el haber llamado la atención nacional sobre un problema que ha permanecido en las sombras durante demasiado tiempo. El coraje en combate del sargento Washington solo fue igualado por su dignidad frente a décadas de heracia. Richard afirma: su reconocimiento individual hoy representa nuestro compromiso de identificar y honrar adecuadamente a todos aquellos que sirven a su país fielmente solo para que sus contribuciones se les niegue el reconocimiento adecuado. Cuando Ilaiche finalmente se dirige al público, la sala queda en completo silencio. La gente se inclina hacia adelante en sus asientos para captar cada palabra de un hombre que se había quedado sin voz durante tantos años. Guardé mi uniforme y mis medallas porque Estados Unidos dejó en claro que no querían verlas en alguien que se parecía a mí. Comienza con una voz más fuerte de lo que muchos esperaban. Acepté la invisibilidad porque la visibilidad conllevaba peligros que ya había experimentado con demasiada frecuencia. Pero la reconciliación no puede suceder sin la verdad, y la verdad requiere tanto hablar como escuchar, tanto la revelación como la recepción. Habla sobre el perdón sin olvidar, sobre reconocer la historia sin ser aprisionado por ella, sobre la posibilidad de transformación cuando las comunidades enfrentan verdades incómodas en lugar de ficciones cómodas. Con una humildad característica que arranca lágrimas a muchos en la audiencia, Ilaiche revela la naturaleza terminal de su condición cardíaca y explica que los médicos le han dado solo meses de vida. El daño de años de síntomas sin tratar es demasiado extenso para una recuperación completa. Mi último deseo no es un reconocimiento personal, aunque estoy profundamente agradecido por ello. Dice: mi deseo es un reconocimiento apropiado de todos los veteranos negros olvidados que sirvieron a este país fielmente a pesar de conocer la plenitud de sus contradicciones. Amamos a Estados Unidos lo suficiente como para luchar por sus ideales más elevados en lugar de por sus realidades actuales, y ese amor merece reconocimiento sin importar el color de piel de quienes lo ofrecieron. El peso emocional de esta revelación se asienta sobre la sala como una presencia física, la injusticia del reconocimiento que llega solo al final de la vida, agregando otra capa de conmoción a un momento ya poderoso. Cuando Ilaiche concluye sus comentarios con una ovación de pie que parece poco probable que termine, una conmoción al fondo de la sala llama la atención sobre la llegada inesperada de Robert Thompson, su hijo Tyler a su lado, ambos hombres vestidos formalmente, pero la presencia usualmente imponente de Thompson disminuida, por lo que parece ser una introspección genuina. Cuando los aplausos finalmente disminuyen, Thompson se acerca al escenario con una vacilación inusual. Toda la sala contiene la respiración mientras el hombre que luchó más duro contra el reconocimiento de Ilaiche ahora está frente a él. El señor Washington. Thompson comienza con voz temblorosa: Sargento Washington, le debo una disculpa pública que nunca puede ser adecuada para el daño que he perpetuado. A través de mis acciones, mis palabras y mi ceguera voluntaria, mi oposición no fue realmente sobre procedimientos o
evidencia sino sobre mi incomodidad al confrontar sistemas de privilegio que me han beneficiado a lo largo de mi vida. Mi hijo me ha enseñado que reconocer esta verdad no es debilidad, sino el comienzo de un crecimiento necesario. La admisión inesperada crea un silencio atónito roto solo cuando Ilaiche se levanta lentamente de su asiento y extiende su mano a Thompson, un gesto de gracia que demuestra más sobre el verdadero heroísmo que cualquier medalla de combate jamás podría. Los dos hombres se traban en un apretón de manos que representa la posibilidad en lugar de la resolución, el comienzo, en lugar de la conclusión. La escena final de la ceremonia pasa a Ilaiche sentado en la biblioteca del centro comunitario rodeado de jóvenes de diversos orígenes. Sus manos sostienen suavemente fotografías y documentos mientras comparte no solo historias de guerra sino el COU. Era adecuada para el daño que he perpetuado a través de mis acciones, mis palabras y mi ceguera voluntaria. Mi oposición no fue realmente sobre procedimientos o evidencia, sino sobre mi incomodidad al confrontar sistemas de privilegio que me han beneficiado a lo largo de mi vida. Mi hijo me ha enseñado que reconocer esta verdad no es debilidad, sino el comienzo de un crecimiento necesario. La admisión inesperada crea un silencio atónito roto solo cuando Ilaiche se levanta lentamente de su asiento y extiende su mano a Thompson, un gesto de gracia que demuestra más sobre el verdadero heroísmo que cualquier medalla de combate jamás podría. Los dos hombres se traban en un apretón de manos que representa la posibilidad en lugar de la resolución, el comienzo, en lugar de la conclusión. La escena final de la ceremonia pasa a Ilaiche sentado en la biblioteca del centro comunitario, rodeado de jóvenes de diversos orígenes. Sus manos sostienen suavemente fotografías y documentos mientras comparte no solo historias de guerra sino el contexto más completo de luchar por un país que no luchó por él. Las dolorosas contradicciones y la esperanza duradera que definieron la lucha de su generación por el reconocimiento y la igualdad en la pared detrás de él. El parche descolorido que inició este viaje de revelación ahora está enmarcado profesionalmente junto a sus medallas restauradas, honradas no solo como condecoración militar sino como testimonio del poder de la verdad para eventualmente emerger a pesar de los sistemas diseñados para suprimirla. Mientras Ilaiche observa a una nueva generación interactuar con una historia previamente oculta, su expresión refleja la paz de un hombre que ha vivido lo suficiente para presenciar el comienzo de la justicia, incluso si su plenitud vendrá después de que él se haya ido. ¿Qué momentos de heroísmo pasado por alto podrían existir en su propia comunidad? ¿Alguna vez ha descubierto que alguien que ha conocido durante años tenía un pasado extraordinario que nunca sospechó? Comparta sus pensamientos en los comentarios y si la historia de Ilaiche lo conmovió, por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte para ayudar a otros a descubrir la importancia de reconocer la dignidad silenciosa y el sacrificio tácito. Gracias por acompañarme en este viaje emocional a través de una historia que nos recuerda cómo un solo momento de reconocimiento puede transformar no solo una vida sino una comunidad entera. Que todos aprendamos a ver verdaderamente a los héroes que caminan entre nosotros. La historia de Ilaiche Washington revela cómo la sociedad a menudo pasa por alto a individuos extraordinarios basándose únicamente en la apariencia, la edad o la ocupación. Su viaje nos enseña que la dignidad no se mide por el reconocimiento, sino por cómo uno se comporta a sí mismo a través de la injusticia. El verdadero heroísmo existe no solo en el coraje en el campo de batalla, sino en la silenciosa resiliencia que se muestra todos los días cuando se enfrenta a la discriminación sistémica. La transformación de la comunidad resalta cómo un solo momento de reconocimiento puede iniciar la curación y la reconciliación a través de las divisiones generacionales y raciales. La gracia de Glickher hacia quienes lo despidieron demuestra que la amargura es una elección, no una respuesta inevitable al maltrato. Aprendemos que las injusticias históricas no pueden ser deshecho, pero que puede reconocerse creando caminos hacia futuros más equitativos. La eventual disculpa de Thompson muestra que las personas capaces de perpetuar la discriminación también son capaces de crecer cuando se enfrentan a una verdad innegable. Quizás lo más importante es que la historia de Ilaiche nos recuerda que debemos cuestionar nuestras suposiciones sobre las personas invisibles que nos rodean. Los conserjes, los trabajadores de servicios y las personas mayores que encontramos a diario. Detrás de su presencia aparentemente ordinaria pueden existir historias extraordinarias de coraje, sacrificio y resiliencia que merecen nuestro respeto. La mayor tragedia no es solo que el reconocimiento de Ilaiche llegó tan tarde, sino que muchos otros nunca lo recibieron. ¿Qué héroes no reconocidos podrían estar caminando entre ustedes ahora mismo? ¿Hay alguien en su comunidad cuya verdadera historia nunca se ha molestado en conocer? La próxima vez que se encuentre con alguien que la sociedad ha vuelto invisible, recuerde a Ilaiche Washington y considere que historias no contadas de coraje y dignidad podrían estar debajo de la superficie. ¿Alguien alguna vez te reveló un pasado inesperado que cambió por completo la forma en que lo veías? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Si esta historia te tocó el corazón, presiona el botón me gusta para ayudar a otros a descubrirlo también. Suscríbete a nuestro canal para obtener narrativas más poderosas sobre héroes pasados por alto y viajes de reconocimiento. Y si conoces a alguien que necesite este recordatorio sobre juzgar a los demás por la apariencia o el estatus, comparte este video con él.
Gracias por acompañarme para honrar a aquellos cuyos sacrificios no son reconocidos y cuya dignidad brilla. A pesar de la ceguera de la sociedad, que todos aprendamos a vernos verdaderamente.